Dios les bendiga a todos. Vamos a ver y vamos a tocar en este video y en los videos estamos tocando sobre las falsas doctrinas de Pedro como la cabeza de la iglesia, de Pedro como símbolo del hombre entronizado, símbolo del hombre tomando el control de la iglesia. Esa es la falsedad de que el hombre ha tomado control de la iglesia, se ha adueñado de la iglesia, ha tomado el liderazgo de la iglesia. Por eso se llama la Gran Babilonia, porque tiene su origen en Babel, donde el hombre quiso llegar a Dios. Esa es la falsa doctrina, donde el hombre va hacia Dios y no Dios hacia el hombre. Esa es el orgullo del hombre, la vanagloria del hombre, diciendo yo puedo llegar a Dios sin necesidad de Dios. Es la jactancia del hombre, la jactancia de la oscuridad, el orgullo humano que dice no necesito a Dios, me basta mi religión. Por eso hablamos del Dios creado, hablamos del Dios cosificado, porque es el orgullo del hombre construyendo su propia religión, creando su propio Dios, tomando las escrituras, pegando versículos y construyendo o creando un Dios falso, una especie de Frankenstein, donde se le pegan pedazos de acá, pedazos de allá y forman su Dios, su Frankenstein, digamos. Es fuerte la imagen, pero es la verdad. El Cristo que se predica es un Cristo falso, porque está apoyado todo en doctrina de hombres, cuyo fin es entronizar al hombre, es ponerlo, porque esa es la voluntad de Satanás, que no sea Cristo glorificado, alabado, adorado, sino que Él quiere que el hombre sea entronizado para que Cristo sea quitado. Podemos decir que la doctrina de Pedro como líder de la iglesia es absolutamente oscura, errada, blasfema, insulta la autoridad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, el trono de Dios. Entronizando a Pedro se entroniza a Satanás, porque ese trono solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer en Mateo 16, Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la de no prevalecerán contra ella. Se basan en este versículo de decir que Pedro es el líder de la iglesia, cuando en ninguna parte de la Biblia dice que Pedro sea el líder de la iglesia, ni la roca. Toda la Biblia dice que Dios es la roca, que Jesucristo es la roca, que Jesucristo es la piedra angular, la que desecharon los edificadores, como dice en el Salmo 118, versículo 22. Entonces, podemos ver claramente que Pedro no es la roca, sino que Cristo es la roca. Y dice sobre esta roca, cuando habla sobre esta roca, Cristo está hablando de sí mismo, está hablando de Dios. Como dijimos en Mateo 7, 24 y 25, que el hombre sabio edifica sobre la roca, edifica sobre la palabra, edifica sobre Cristo. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces se toman de esta palabra diciendo que Pedro y sus sucesores, lo cual también es falso, no existe tal sucesión, sino que Cristo constituye a sus ministros Él personalmente. En el mundo espiritual es Cristo el que impone las manos, no los hombres. Por eso ellos apelan a todas las cosas visibles, la imposición de manos de hombres. Hablamos que el evangelio falso es el evangelio de los ciegos, el evangelio que ellos necesitan palpar en el agua, en el pan, en la imposición de manos. Para ellos todo es visible. ¿Por qué? Porque están ciegos.
es un evangelio de ciegos, es un evangelio de gente que no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo se le ha dado la vista y puede ver claramente el mundo espiritual a través de la fe, por medio de la fe. El ciego necesita palpar, el ciego necesita ver un Pedro, necesita ver un Papa, necesita ver un líder, necesita que le impongan las manos. Por eso dice acá que a ti te daré la llave del reino de los cielos. Entonces ellos lo interpretan que Pedro tiene toda la autoridad. Cuando le dice así es algo temporal, porque, digamos, o sea, le da a Cristo la autoridad a Pedro para que predique el Evangelio, le da la autoridad como a todos los ministros, a todos los siervos, a todos los verdaderos siervos del Señor. Es el Señor el que les da las llaves para que predique el Evangelio, la autorización para que predique la verdad. Todo maestro verdadero es aquel que conoce a Cristo, entonces puede predicar un evangelio puro, un evangelio verdadero. Si lo pasamos al plano natural, ningún médico, ningún profesional puede, maestro, profesor, lo que sea, de universidad, no puede tomar un curso sin estar aprobado por las distintas academias, ¿no? Los distintos institutos que enseñan todas estas profesiones. Así también sucede con el ministro de Cristo. Tiene que conocer a Cristo para predicar un verdadero evangelio. Por eso el falso maestro se lo reconoce por su falso evangelio. ¿Por qué? Porque al predicar un falso evangelio está demostrando que no conoce a Cristo. Cuando muestra un evangelio por obras, un evangelio donde dice que en el bautismo hay limpieza de pecados, que el pan es Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que se necesita la imposición de manos para que alguien pueda predicar la palabra del Señor, que confiesa el pecado a los hombres, todo eso es visible, todo eso es falso, todo eso es de un evangelio de una persona ciega, porque necesita palpar para poder decir que algo está allí. Entonces nos damos cuenta que es un falso maestro, porque predica un falso evangelio. Entonces Jesús acá a Pedro le estaba dando la autoridad para que predique el evangelio. Tanto a los judíos como a los gentiles, Pedro pudo predicar, pudo abrir la puerta porque Jesús le dio la autoridad. Acá Jesús le da la autoridad y le dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Era un secreto, porque entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. O sea que iba a llegar su momento donde Pedro iba a abrir la puerta del Evangelio. Se le había dado a Pedro en ese momento. Y así el Señor a todos sus ministros le da la autorización para que prediquen su palabra. Ningún verdadero maestro predica sin haber sido aprobado por Cristo anteriormente. Ningún aprendiz de doctor o aprendiz del oficio que sea puede salir a hacer cosas sin haber sido aprobado. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos ser obreros aprobados. ¿Y cómo somos obreros aprobados? Conociendo el verdadero evangelio, que es un evangelio de gracia, una salvación por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces el verdadero maestro se conoce por su doctrina verdadera. Entonces el apóstol Pedro se les dio la llave, pero no está hablando de una llave papal donde el Papa puede hacer y deshacer lo que él quiere, porque esa tal sucesión apostólica es falsa, porque el Señor dice en Efesios 4:11 que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, dando a entender el Señor que es él mismo el que constituye. Cuando Dios allí, en Hechos 13, le manda a Pablo y a Bernabé a predicar la palabra del Señor,
ya el Señor los había comisionado, simplemente fueron enviados por la iglesia, pero ya habían sido comisionados por el Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los había llamado? El Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo los había comisionado y habían sido las manos impuestas por el mismo Señor Jesucristo. Es así con los obreros del Señor. Por eso lo de la sucesión apostólica de los romanos es totalmente falsa. Por eso ellos se hacen llamar católicos, apostólicos y romanos, aunque ellos ahora les sacaron lo de romanos porque es demasiado evidente su paganismo, ¿no? Le llaman apostólico porque los papas son apóstoles. Dice, entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos seguían por la parte externa, no la parte espiritual, que viene a ser la elección del Señor y el apartamiento del Espíritu Santo. A ellos no les importa eso, sino les importa la parte visible, y por eso ellos han tomado total control y dominio de la iglesia por lo externo, y no por lo espiritual. Entonces todas estas sucesiones es falso. Todo el papado, todo lo que son, todo el sacerdocio católico es todo falso, porque es todo visible. Lo del Señor es espiritual, por eso el Señor dice allí en 2 Corintios 4:18 que las cosas visibles son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es así con el liderazgo de la iglesia. Nuestro líder es invisible. Nuestro líder, el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, es invisible. Por eso Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros no necesitamos ningún líder humano para que guíe a la iglesia. Guía a la iglesia el Espíritu Santo, y Él levanta a sus maestros, Él levanta a sus pastores para que nos enseñen la palabra del Señor. Entonces, Pedro no es la roca, sino que Cristo es la roca. Esta doctrina que enseña que debemos apoyarnos en los hombres es totalmente falsa y diabólica. Por eso debemos leer las Escrituras para que nuestra sabiduría esté apoyada en Dios y no en los hombres. Esta doctrina tiene sabiduría animal, terrenal y diabólica, como dice en Santiago 3:15. Es una luz natural, es una luz de los hombres. La verdadera luz procede de lo alto, procede de Cristo, nuestra roca, nuestra sabiduría. Por eso Pedro no es la roca, sino que Cristo es la roca. Allí en Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, dice que Andrés fue a buscar a Pedro y lo trajo a Pedro a Cristo. Ni siquiera Pedro fue el primer convertido. Tiene muchas cosas en contra de Pedro, y están escritas en la palabra para que puedan ver que Pedro era un hombre pecador, como todos nosotros, al que Cristo salvó. Pero Pedro no es el líder de la iglesia. El líder de la iglesia es Jesucristo, su cabeza, Cristo. Y Él gobierna a través de las Escrituras a la iglesia. Entonces vamos a dejar un poquito acá esta introducción de lo que es Pedro, y porque vamos a ver todas digamos, lo falible que era Pedro, lo pecador que era Pedro, y que Pedro realmente no era el líder de la iglesia primitiva, aunque tenía un permiso de Cristo para que tome la delantera en algunas cuestiones, pero no era el líder para nada de la iglesia. El líder es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga a todos.